proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Comenzamos hoy el apartado, dentro de la explicación del quinto mandamiento, el apartado sobre la eutanasia. Es a partir del punto 2276. Dice así, el primer punto. Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible. Es una especie de, este primer punto, un planteamiento de partida, diciendo, bueno, las personas disminuidas, debilitadas, etcétera, tienen un derecho a un respeto especial. Aquí sí que partimos de concepciones que posiblemente acaben determinando totalmente nuestro posicionamiento ante la eutanasia. Entendemos nosotros desde un humanismo cristiano, claro, lógicamente la revelación nos ayuda mucho, pero entendemos que la revelación, que la fe cristiana no hace sino iluminar lo que es de ley natural. Entendemos que el ser humano, a diferencia del reino animal, pues que en nosotros no es ético que reine la ley de la selva, que el más fuerte tenga más derechos con respecto al más débil, sino al contrario. Entendemos que tenemos como una especie de obligaciones especiales hacia el más débil. ¿Por qué? Bueno, pues porque creemos en la espiritualidad del hombre, y creemos que además existe un deber de solidaridad entre nosotros. Y el más débil tiene derecho, ¿no?, a esperar de todos nosotros una solidaridad especial para sobrellevar su situación. Y bueno, entonces esto es curioso, porque es que, por otra parte, nuestra sociedad está llena de contradicciones. Esta cultura secularizada está llena de contradicciones, porque en parte reconoce esto y luego lo niega. Pues por ejemplo, ¿no?, pongo ejemplos de contradicciones. Ejemplos de contradicciones son el hecho de que pues los niños, ¿no?, los niños que han nacido con síndrome de Down, pues bueno, pues tienen una serie de subvenciones y de apoyos institucionales, etcétera, no todos los que debieran de tener, dicho sea de paso, pero bueno, algo tienen, ¿no? Porque, en fin, porque toda institución pública que se precie de ello tiene que participar de alguna manera en ese tipo de proyectos solidarios, tal. Sí, pero fíjate tú, eso si llegan a nacer, porque de momento ni siquiera en nuestra legislación les hemos reconocido el derecho a la vida. O sea, es decir, si no lo quiero, tengo el marco legal para quitármelo de encima, ¿no? Ahora, si lo traigo, pues entonces sí, vamos a ser solidarios, y entonces ese egoísmo nuestro de partida, pues lo adornamos, lo disimulamos con unos supuestos programas solidarios con unos deficientes. Pues esto ocurre también, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de la eutanasia, ¿no? Que bueno, pues que entendemos que es un valor social el cuidado de los débiles, de los enfermos, intentamos tener una sanidad, etcétera, pero al mismo tiempo estamos introduciendo ya todos unos conceptos justificativos de la eutanasia. ¿Y cómo conjugar ambas cosas? Bueno, pues esta es la contradicción de una sociedad que, bueno, pues que está en unas bases que no son nada sólidas. Es una cultura líquida en la que no sabe si coger criada o ponerse a servir. Permitidme la expresión un poco jocosa. No sabemos en el fondo si determinarnos por ser plenamente egoístas, pero claro, como plenamente egoístas, pues parece que es demasiado. Entonces también queremos ser solidarios para, de alguna manera, contrarrestar lo anterior, ¿no? Y así caemos en estas contradicciones, ¿no? Al mismo tiempo que apoyamos pues la eutanasia y el aborto como algo políticamente correcto, luego hacemos proyectos de colaboración con el tercer mundo y aportamos el 0,7%. Son cosas totalmente contradictorias, ¿no? Consecuencia de una cultura líquida, no sólida sino líquida, en la que a veces hacemos cosas para intentar corregir las anteriores, ¿no?, sin que podamos corregirlas, por supuesto. Bueno, pues nosotros, frente a todo este mundo de contradicciones, tenemos una cosa clara. Vamos a ver,
Entre nosotros no puede reinar la ley de la selva, la ley del más fuerte. Entre nosotros reina otro concepto, ¿no? El concepto de humanidad, el concepto de que especialmente el débil tiene que tener nuestro apoyo. Hay personas que se atreven a formular en toda su crudeza este principio o esta proposición de la ley de la selva traducida a nosotros. Estoy pensando en un filósofo concreto, el filósofo australiano Peter Singer, quien es autor del libro de Ética Práctica. Este autor, también muy conocido en Occidente, aunque igual algunos oyentes no hayan oído hablar nunca de él, pues él ha sido el inspirador de ese famoso proyecto Simio que fue aprobado en el Parlamento español. El proyecto Simio, que daba derecho, ¿no?, una especie de derechos personales a los simios para que fuesen protegidos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues este autor, Peter Singer, un poco el ideólogo del proyecto Gran Simio, en el libro que tiene Ética Práctica, afirma literalmente que si un animal tiene más perspectivas de futuro que una criatura humana enferma, entonces también ese animal tiene que tener más derechos que el hombre. Es decir, que una vez negado el concepto de persona humana, la ética práctica, que así se titula su libro, ¿no? Ética práctica, seamos prácticos. Si el animal tiene más salud que el hombre, entonces tiene más derechos que el hombre. Hay que ser prácticos y no estar gastando recursos en personas que ya no tienen perspectivas de futuro, que están acabados, ¿no? Es decir, lo que le da dignidad al hombre no es pertenecer a la especie humana, no es ser hombre, no es ser persona. Lo que le da dignidad al hombre es tener salud o no tener salud. Esto está dicho así con toda su crudeza en el libro de Peter Singer, Ética Práctica. En el fondo esto está detrás de muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene, digamos, la valentía, por utilizar mal la palabra valentía, ¿no?, o la caradura de decir tan claramente lo que piensa. A veces está esta ideología, que es un materialismo craso, que es un no creer en el valor de la persona humana, está detrás de muchas cosas como el aborto, como la eutanasia, pero claro, no se atreven a decirlo tan a las claras. Esperan un poco a que la opinión pública vaya madurando para decirlo un poco más tarde. Pero es bueno que también caigamos en cuenta, que desenmascaremos, ¿no?, qué filosofía, ¿no?, está detrás de... Explicando el punto 2276, punto introductorio al tema de la eutanasia. Decíamos en la intervención anterior, ¿no?, ¿qué es lo que hace digna la vida para ser vivida? ¿Qué es lo determinante en ella, ¿no? La practicidad. La practicidad, el hecho de que sea práctico o no sea práctico, el hecho de que mi vida ya sea eficaz o no sea eficaz, ¿no? Ojo, que también esto se nos puede introducir un poco a todos, ¿eh? ¿Cuántas veces igual también a una persona anciana se le puede escuchar reflexiones como estas? Yo no sé qué hago aquí ya, si yo estoy estorbando, si yo esto, lo otro, ¿no? Y lo dice, por supuesto, que con toda la buena intención, incluso hasta con un deseo generoso de no dar trabajo a sus hijos, ¿no? Yo no quisiera estorbar, yo no quisiera tal, no quisiera esto, ¿no? O, por ejemplo, ¿cuántas veces hemos dicho, yo lo que le pido a Dios es pues morir o tener una ancianidad en los últimos años en los que me valga por mí mismo, ¿eh? Esto es algo que muchas veces lo repetimos, que me valga por mí mismo, que no tenga que depender de otras personas, etcétera, tal, ¿no? O sea, es decir, ¿qué es lo determinante, ¿no?, lo que hace que nuestra vida tenga sentido? El que tengamos eficacia, practicidad, el que no estorbemos, o sea, ¿qué es? ¿Qué es ello, no? ¿Cuántas veces hemos repetido en esta vida, por ejemplo, ¿no?, lo importante en esta vida es salud, dinero y amor? Salud, dinero y amor, ¿no? Y digo, qué contradicción. Si yo pongo en mi vida como lo determinante, lo principal, la salud, ¿no? Lo importante es la salud, lo importante es la salud. ¿Cuántas veces decimos esa frase? Lo importante es la salud. Y digo, hombre, la salud será importante, pero no sé si es lo más importante, porque es una contradicción que entendamos como lo más importante algo que sabemos fehacientemente que va a fallar, que tiene sus días contados.
que si no hay goteras ahora las va a ver enseguida, ¿eh? Y bueno, es una contradicción poner tu valor máximo en algo que sabes que es caduco. Eso es eso nos conduce a un callejón sin salida. Si yo tengo como valor máximo algo que es caduco, esta vida es terrorífica. Dinero, salud, dinero. Tanto tienes, tanto vales, ¿no? El hecho de que entendamos que la vida tiene dignidad dependiendo de una cosa, de la otra, ¿no? Pues también esto lo estamos viendo. El hecho de que en África no existe en este momento, o no está al alcance de la práctica totalidad de los enfermos de SIDA, los tratamientos retrovirales. O sea que si eres africano no tienes esos medicamentos, ¿no? Y si eres europeo, sí. Entonces, la vida depende de mi condición económica, pero bueno, pero qué concepción tan injusta es esa, ¿no? Qué concepción tan injusta, ¿eh? Por eso también acordaros de cómo el Papa muchas veces ha levantado su voz para denunciar, pues para denunciar ciertas fórmulas en las que algunos medicamentos están sometidos a determinados derechos económicos que los hacen inaccesibles para el tercer mundo, ¿no? O sea, ¿qué es lo determinante para que la vida sea digna? La salud, el dinero, mi condición económica, la eficacia, la practicidad. Pues yo diría lo último, el amor. El amor. Lo que es determinante es que la vida ha sido objeto del amor de Dios, fruto del amor de Dios. O sea, hemos nacido porque hemos sido amados. Y esto es lo que hace digna nuestra vida. Y cuando recurrimos a argumentar la eutanasia como un derecho, como una reivindicación, que quede claro que el problema está en la falta de amor. No hay amor, no hay sensibilidad para amar, porque yo he puesto, digamos, el acento en la eficacia, en la practicidad, en la salud, en el dinero, y entonces no tengo sensibilidad suficiente para valorar la vida por el amor. Y entonces me parece que la vida ya no tiene sentido de ser vivida, no tiene dignidad suficiente para ser vivida, ¿no? ¿Me permitís que traiga a colación ese caso concreto que se ha vivido pues en Italia, en ese pueblo del norte de Italia, Lecco creo que se llama, por una joven, una mujer que llevaba casi 16 años en coma vegetativo. Su nombre es Luana Englaro, ¿no? Y su padre pues pidió para ella pues la eutanasia, y un tribunal le concedió el derecho a desconectarle por los medios de hidratación, de manera que, claro, pues si a esa joven que es hidratada pues artificialmente, ¿no? Pues se le retiran, pues sencillamente muere de hambre y de sed, ¿eh? O por falta de higiene, etcétera. Es decir, que retirarle ese tipo de tratamientos a una persona que está en coma es sencillamente condenarla a morir de hambre y de sed, deshidratada, ¿no? Bueno, pues a mí me pareció que en medio de ese contexto hubo un testimonio que a mí me emocionó, de esos episodios que dices, bendito sea Dios, que ha suscitado vocaciones, no como las de las religiosas que atendían esa clínica a la que estaba ingresada esta joven, la clínica Beato Luigi Talamoni, ¿no? Unas religiosas que hicieron una declaración que a mí me pareció pues maravillosa, magnífica, ¿no? Dijeron ellas: si hay quien la considera muerta, que deje que Luana permanezca con nosotras. Nosotras la sentimos viva, decían estas religiosas. Si para su padre es como si estuviese muerta, oiga, mire usted, para nosotros es como si estuviese viva. Nosotros la sentimos viva. No pedimos nada a cambio, decían ellas, solo el silencio y la libertad de amarla y seguir dándonos a quien es débil, pequeño y pobre. Me pareció un testimonio de amor impresionante, ¿no? Lo voy a repetir, Decían ellos, no pedimos nada, solo pedimos el silencio y la libertad de amarla. Si otros la sienten muerta, nosotros la sentimos viva. Y que queremos seguir dándonos a quien es débil, pequeño y pobre. Y continúa, ¿no? El comunicado que sacaron las religiosas. El amor y la dedicación por el Luana y por todos aquellos que se confían a nuestros cuidados
nos llevan a invocar al Señor Jesucristo para que la esperanza prevalezca también en esta hora difícil, en la que esperar parece imposible. Y prosigue: nuestra esperanza es que no se procure la muerte de hambre y sed a Iluana, ni a quien está en sus mismas condiciones. Por eso, una vez más, afirmamos nuestra disponibilidad para seguir sirviendo a Iluana hoy y en el futuro. Es curioso, ¿no? Es que, fijaros, a veces contra el aborto se plantea la adopción, que el que no quiera tener un hijo, el que no esté dispuesto a tener un hijo, ¿no?, por lo menos permita que otro lo tenga en adopción. También estas religiosas plantean una especie de adopción, bueno, adopción que de hecho ya son ellas las que le cuidan a esta joven que está en coma, ¿no? Son ellas las que le cuidan, no es su padre, que no está en casa paterna, sino que está en el hospital de ellas, ¿eh? O sea, que son ellas las que dedican su tiempo, ¿no? Dice, si otros le perciben muerto, que nosotros la sentimos viva, que nos permitan, ¿no?, cuidar de ella. Ahora, ¿qué ocurre? Que esto supone una sensibilidad. ¿Por qué las religiosas le perciben viva a esta joven que está en coma, mientras que su padre o otros familiares o otras personas le perciben como muerta? Está ya muerta para nosotros. Que dice este segundo punto del apartado: cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. Por tanto, una acción, una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto de Dios vivo, su creador. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de este acto homicida, que se ha de rechazar y excluir siempre. Dice el error de juicio, ¿no? Porque curiosamente se suele de alguna manera disimular o se suele intentar justificar la eutanasia como una especie de misericordia. Vamos a tener misericordia de esta persona, ¿no? También se suele intentar disfrazar con ese argumento de falsa misericordia, incluso el propio aborto. Es que para que sufra, es que para no poder educarle bien, es que para que nazca con algún defecto, es que para que no sé qué, vamos a tener misericordia y vamos a acabar con él. Es curioso que se recurra, ¿no?, con tanta facilidad al argumento de la falsa misericordia para justificar nuestros actos más graves. Eso todavía hace más repulsivo, ¿no?, y más injustificable y más grave, si cabe, ¿no?, pues nuestros pecados. El hecho de que intentemos bautizarlos, intentar bautizar nuestros pecados, ¿no?, intentar todavía pues encuadrarlos o pues como hasta una acción misericordiosa, ¿no? Es importante que tengamos la capacidad de desenmascarar, ¿no?, esa tendencia autojustificativa que tenemos en los actos negativos. El hombre intenta disfrazar siempre el mal de bien. El mal siempre se intenta disfrazar de bien. Claro, el mal por el mal es difícilmente vendible. A ver quién vende el mal por el mal. Pues eso suele ser así, ¿no? Pues que aquel que es un perezoso, pues intenta vender la pereza como pues un derecho también al debido descanso, ¿eh? Y el que es un avaro con el dinero, pues intenta justificar su avaricia con el deber también de ahorrar y de... O sea, es decir, siempre intentamos justificar nuestros pecados, y disfrazarlos de bien, y así también ocurre con la eutanasia. Con la eutanasia lo que ocurre es que la intentamos disfrazar de misericordia. Otro pequeño detalle, ¿no? Dice aquí, poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Generalmente, cuando se introduce la eutanasia, o cuando se pretende introducir la eutanasia, ocurre con lo mismo que ocurrió con el debate del aborto,
que se recurre siempre al caso más extremo, al caso de un embarazo complicadísimo de una niña de 13 años que no sé qué, que si ha sido violada y entonces resulta que el embarazo es muy difícil, la salud de la niña corre peligro. Se recurre al caso extremo, casi lacrimógeno, ¿no? Para intentar justificar el aborto. Y luego, una vez introducido, pues ya a partir de ahí ya se va sencillamente ampliando el aborto hasta el aborto libre, ¿no? Como ahora en España, que se pretende introducir una ley de plazos ya sin ningún tipo de causa o de motivo alguno para justificar el aborto. O sea, siempre desde el caso límite se introduce, ¿no? Se está un poco como abriendo brecha en la opinión pública a través del caso límite, o sea, manipulando los afectos, manipulando emotivamente, ¿no?, a la opinión pública, haciéndola sentir más que pensar, porque esto es muy, muy frecuente, ¿no?, que se envían una serie de mensajes que van más dirigidos, ¿no?, a lo afectivo que a lo racional, ¿no?, preparando la opinión pública, etcétera. Bueno, con la eutanasia pasa algo por el estilo. Se plantea un caso extremo de pues un tipo de vida que está sufriendo, que está haciendo sufrir, que está tal, que está cual, y luego poco a poco se va abriendo el caso. El caso es que primeramente se habla de un caso terminal, para después acabar justificando la eutanasia, no ya del terminal, sino del que sencillamente está disminuido. Por ejemplo, en aquella famosa película de Mar Adentro, en la que se recogía o se llevaba al cine el caso de Ramón Sampedro, pues aquel hombre gallego que se suicidó, ¿no? Y, bueno, pues es que resulta que aquel hombre de terminal no tenía absolutamente nada. Era un hombre que estaba disminuido, pero vamos, que tenía una disminución que le hacía compatible su disminución incluso con escribir libros y hacer reportajes, y su vida no tenía nada de terminal, estaba disminuida, pero o sea, es curioso, ¿eh? Comenzamos por un caso último extremo, y luego al final resulta que vamos extendiendo, una vez que ya hemos trabajado, ¿no?, y manipulado los afectos y las emociones, vamos extendiendo el concepto hasta el punto ya de plantear en toda su agresividad pues el mal moral. Esto también es importante, que tengamos capacidad de desenmascararlo, porque es muy frecuente entre nosotros. Bueno, por tanto, este punto 2277 habla de que sea por acción o por omisión, todo aquello que provoca la muerte, incluso para suprimir el dolor, constituye un homicidio. Igual sería bueno que aclarásemos algunos conceptos. Es decir, la eutanasia, aquí por eutanasia se entiende acción u omisión, es lo mismo. Por parte del médico a otra persona, con intención de provocar la muerte de un paciente, teóricamente por compasión y para eliminarle el dolor. Pero bueno, los motivos por los que se hagan o que se aduzcan o con los que uno pretende autojustificarse son otra cosa, pero eso es la eutanasia. Puede ser voluntaria, con el consentimiento del paciente, o involuntaria, contra la voluntad del paciente, o no voluntaria, cuando no consta el consentimiento del paciente, ¿no? En la eutanasia pasiva, a diferencia de la activa, se omiten cuidados, ¿no?, por ejemplo, de hidratación, de alimentación, de ventilación, o tratamientos que son indicados y proporcionados. Nosotros no entendemos por eutanasia pasiva la omisión de tratamientos que son desproporcionados, es decir, que es legítimo que alguien diga, bueno, aquí hay un tratamiento totalmente desproporcionado, y es legítimo que alguien pues renuncie a él. Pues, por ejemplo, imaginaros que a una persona se le plantea la posibilidad, tiene un cáncer que es terminal, que no tiene perspectivas de sanación, de curación, y entonces, bueno, pues los médicos le plantean la posibilidad de hacer una operación muy agresiva, que en caso de que salga bien, pues podría igual adelantarle su vida o alargarle su vida pues unos meses más, ¿no?, un año más, en caso de que salga bien esa operación que es muy agresiva, tal. Entonces uno dice, bueno, ¿la hacemos o no la hacemos? Bueno, pues alguien lógicamente consultará con los médicos, etcétera, pero sería correcto, sería moral el que alguien dijese, no, voy a renunciar a este tratamiento
tan agresivo que los médicos me dicen que si las cosas van bien, podría alargarme algo la vida, pero desde luego no con la perspectiva de sanación, ¿no? Entonces uno dice, bueno, creo que es mejor que viva con unos cuidados paliativos pues unos meses, que no prolongar agresivamente. Bueno, uno tiene derecho, ¿no?, a hacer esa renuncia a esa especie de... Eso no es eutanasia pasiva, ¿eh? Aquí por eutanasia pasiva se entiende cuando se omiten cuidados que son totalmente proporcionados, ¿no? Es decir, pues por ejemplo el caso que he dicho de la hidratación, de la alimentación y de la ventilación. Es que si yo a un enfermo no le doy de comer, aunque le tenga que dar de comer por sonda, se muere de hambre. Entonces, claro, el decir no le vamos a dar de comer, eso es matarlo de hambre. Eso es un cuidado que es proporcionado, ¿no?, al que todo ser humano tiene derecho, y a eso no se puede renunciar, ¿no? Se puede renunciar a la alimentación, a la hidratación y a la ventilación, ¿no? Por lo tanto, por encarnizamiento terapéutico entendemos que es una práctica, pues que es una especie de una acción desproporcionada para intentar alargar la vida, pues sin perspectiva alguna, ¿no? Y eso, renunciar a un encarnizamiento terapéutico, eso no tiene que ver nada con la eutanasia. La eutanasia siempre es rechazable, tanto la activa como la pasiva. La activa, ya sabemos lo que es. La activa es pues colocar, meter una... Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Adelante. Miren, me llamo Sagrario, llamo de aquí de Baza, y yo quería, con el tema que están tratando hoy, ustedes decían, y estas personas pueden amar, por lo menos pueden amar las personas que están intubadas, están en coma, porque yo lo he comprobado, yo los afirmo. Yo trabajaba en Barcelona, en el Valle Brón, y había en una carretera secundaria por Andorra hubo un desprendimiento de tierra, y entonces se sepultó el coche. Murió el niño pequeñito de unos 2 años y el marido, y ella quedó en coma. Ella la trajeron al Valle Brón, que yo trabajaba allí, y entonces pues yo he estado una semana en cuidados intensivos trabajando, y esta muchacha no tenía más de 30 años, estaba en coma. Ni oía ni sentía, pero no sabíamos si sentía. Sí sentía. Le estábamos haciendo los cuidados a esta muchacha, pues las compañeras, enfermeras, auxiliares, le estábamos lavando la medicación, y entonces dijo una compañera, qué pena, pobrecilla, dice, se ha muerto el marido y el niño, se ha enterrado el coche y ha muerto el niño y el marido. Entonces yo me quedé muy sorprendida, es que muy asustada, porque vi que de sus ojos salían unas lágrimas y le caían por la mejilla, y estaba en coma. Entonces yo por lo menos veo que por lo menos puede hacer como Santa Teresita del Niño Jesús, por lo menos ofrecer su vida y rezar y hablar con el Señor y amar. Entonces puede ofrecer eso. O sea, que quiero decir que aunque esté en coma, no creo que la eutanasia sea un castigo, porque encima que esté oyendo diciendo, mira, que le vamos a quitar el respirador, eso es una pena. Sí. Entonces ella le cayeron sus lágrimas por los ojos. Ella no abría los ojos, ni ella hablaba, ni ella ni nada, pero ella sí oía, porque al oír eso ella caían sus lágrimas por los ojos y le corrían por las mejillas, que lo mismo. Nosotros nos quedamos muy muy sorprendidas y asustadas, y vimos que sí. Yo nunca más supe más, porque me fui del servicio y nunca más volví. Pero oyen, esas personas oyen en coma, oyen, no sé si todos oyen, los que están en coma oyen todos, pero ella estaba en coma, oía porque lo escuchó y lloró. Y era pues gracias por su testimonio. Sí, y además me estaba recordando pues al caso ese que he comentado yo, este caso de la joven italiana, ¿no?, que ha tenido esa especie de litigio su padre con los tribunales, y hasta que le han concedido el poder desconectar pues la hidratación a su hija, ¿no? Mientras que las religiosas que atendían a su hija en el hospital decían, nosotros la sentimos viva, ¿no? El padre, sin embargo, declaraba que su hija había muerto el día del accidente, y que él, cada vez que iba al hospital a visitar a su hija, iba a visitar la tumba de su hija, que él cada vez que veía a su hija allí en el hospital en coma, él veía no a su hija, sino la tumba de su hija. Sin embargo, las religiosas decían, nosotros la sentimos viva, déjenosla amar, que queremos quererla, y que ella sea amada también, ¿no? Es decir, es verdad, supone una sensibilidad para percibirlo, porque esta oyente que ha dado el testimonio, ella ha tenido la sensibilidad de percibir esa lágrima.
O sea, también el amor, de alguna manera, se percibe en la medida que hay una sensibilidad para percibirlo, ¿eh? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, le escuchamos, sí. Mire, es que quería hacer una pregunta. Resulta que si una persona tiene cáncer y va al médico y le dicen que se ponga la quimio y ella se niega, ¿eso es pecado o no? De acuerdo, pues mire, yo pienso que sí, que obra incorrectamente, que puede ser un pecado en la medida en que bueno, pues es que el cáncer hoy en día pues tiene un nivel de tratamientos muy grande. O sea, es decir, hay muchísimos tratamientos que son muy exitosos con respecto al cáncer y por lo tanto tenemos obligación también de administrar esos tratamientos que están a nuestro alcance. Otra cosa es que la cosa se plantea en otros términos, ¿no? Se plantea en decir, mira, pues tienes un cáncer que es terminal y no tiene curación. Entonces tienes dos posibilidades, ¿eh? Pues una es la de pues vivir una determinada calidad de vida mayor sin el tratamiento, y otra es hacer un tratamiento que es bastante agresivo, bastante tal, pero igual te puede alargar un poco más la vida. Bien, ahí sí que uno puede renunciar a ese tratamiento agresivo, ¿no? Pero en principio, cuando alguien tiene un cáncer, el cáncer hoy en día es tratable, es tratable, y por lo tanto sí tenemos una obligación moral de realizar ese tratamiento. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, quería comentarle una cosa, porque a mí en su momento me dejó preocupada. Resulta que conozco una persona que tenía a su madre enferma, y entonces pues con el tiempo dejó de comer y de beber, no podía ni comer ni beber. Entonces le plantearon ponerle la sonda gasogástrica y se negó a ello. Pero yo no lo supe en ese momento, pero me lo contó ella misma después, la hija. Me dijo que ella se había negado porque Santa no sé cuántos, que no me acuerdo el nombre que me dijo, se había alimentado solo de la Sagrada Forma durante no sé qué tiempo. Esta persona pues la llevaban a comunión, no sé si todos los días o con frecuencia. La hija es de 2 misas diarias en vez de una. Entonces yo quedé alucinada cuando me dijo eso, y le pregunté a otra persona que sí que lo sabía si era literalmente así o no, y sí, efectivamente me dijo sí, se ha negado, y dice que solo se alimenta de la comunión. La señora, cuando empezó a estar mal, pesaba 90 y tantos kilos y murió con 20 y tantos. O sea, yo pienso que se murió, o sea, alimentarse de la comunión solo, para mí alimenta el alma. El cuerpo en sí, no digo que no, pero vamos, que el cuerpo necesita, y como le he oído decir esta mañana que bueno, que la sonda o algo que alimenta, pues se debe de poner, pues no entiendo su postura. O sea, además te lo cuenta como diciendo, es que yo quise que mi madre se santificara solo con la comunión, y me dejó muy muy mal, porque... Sí, pues evidentemente, le respondo por la radio, pues evidentemente pues es un error, claro, es decir, claro que, bueno, es verdad que conocemos algún caso en la historia que Dios ha dado algunos dones místicos a algunos santos de haber vivido pues esa experiencia mística de ser alimentados solo por la Eucaristía, pues ahí que yo sepa hay 2 o 3 casos, ¿no? Pero hombre, o sea, lo que no se puede es de alguna manera provocar, pretender que Dios nos dé un don místico, que eso supera toda ley humana, es un milagro, por lo tanto no se puede exigir un milagro a Dios, sino que el hombre tiene deber de poner los medios.